¿Qué tal amigos? Vamos a ver cómo hallar un volumen de un sólido de revolución por el método de casquetes cilíndricos. En este caso he traído este problema que se considera la región acotada por las gráficas de y igual a x más 2 al cuadrado y la recta y igual a 2x más 4. Como vemos tenemos la parábola que está pintada en azul y la recta que está pintada en rojo. Y nos piden hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer rotar la región acotada por esas dos gráficas alrededor de la recta x igual a 1. Para esto vamos a hacer el análisis partiendo de un pequeño diferencial, un diferencial que se va a poner dentro de la región acotada. En este caso lo dibujamos aquí. Cabe aclarar que este diferencial se puede dibujar en cualquier otro lado de la región, pero para hacer un análisis mucho más detallado pues lo vamos a dibujar aquí. Nos dice que para el método de capas cilíndricas tenemos que cumplir con un requisito, que es que el pequeño diferencial sea paralelo al eje de rotación. En este caso, como vemos, aquí está el diferencial y sí cumple porque sí es paralelo al eje de rotación. Y necesitamos su fórmula. La fórmula para el método de casquetes cilíndricos la tenemos aquí. Y nos dicen que el volumen por este método es igual a 2pi por la integral desde A hasta B. A es un punto de intersección de las gráficas. Como vemos, las gráficas se intersectan en dos puntos, en el punto A y en el punto B. Entonces aquí lo que tenemos que hallar es A y B. Ahorita lo hallamos y también nos piden P de X y H de X. P de X no es más que la distancia que hay del eje de rotación al centro del diferencial, como vemos aquí. Todo esto es P de X, es esa distancia. Y H de X, que no es más que la altura del pequeño diferencial. Vamos a empezar con P de X. Entonces, para hallar esa distancia del eje de rotación al centro del diferencial, vamos a restar eje menos X. ¿Por qué eje menos X? Pues como vemos, de aquí a aquí tenemos una distancia que ya está segura, que ya está fija, que es de 1. Pero a partir de aquí a acá tenemos una distancia que es variable porque depende de donde se tome el diferencial. En este caso, como se tomó aquí, pues esta distancia aquí al eje de las ordenadas pues vale menos 1.1 entre comillas, porque las distancias son positivas. Entonces menos 1.1 es lo que hay de aquí a aquí. Pero si el diferencial se hubiera tomado en otra parte, digamos se hubiera tomado aquí, entonces la distancia de aquí a aquí hubiera sido mucho menor. O si el diferencial se hubiese tomado acá, pues la distancia de aquí, del centro del diferencial de aquí hasta acá, pues hubiera sido mucho mayor. Como vemos, no es una distancia fija, es una distancia variable. Entonces, por eso se coloca menos X, porque es 1, que ya es la distancia fija, menos, y las X, como están en el eje negativo de las X, pues al reemplazarse el valor aquí, como vemos aquí, se van a multiplicar los signos. Menos por menos nos va a dar más y nos va a quedar 1 más 1.1, que eso es igual a 2.1, que es la distancia total que hay desde el eje de rotación acá al centro del diferencial. Si aquí se hubiera colocado más, pues estaría mal, pues porque estaríamos diciendo 1 más y más por menos 1.1, pues eso es una resta y eso no es la distancia total del eje de rotación al centro del diferencial. Por lo que acá los valores toman un signo negativo, entonces por eso se colocan menos para que se puedan multiplicar y al final se están sumando. Bueno, ahora vamos, ya que tenemos ahora P de X, ya la conocemos, que es 1 menos X, vamos a hallar H de X, que nos lo pide nuestra fórmula. La altura del pequeño diferencial se llama h de x. Entonces h de x no es más que la resta de las dos funciones. Va a ser la resta de la función superior menos la función inferior. Entonces en este caso la función que está por encima es la recta. Entonces 2x más 4, que es la función de la recta, menos la función de la parábola, que es x más 2 al cuadrado. Desarrollamos ese binomio y esto nos queda x al cuadrado más 4x más 4, que es el desarrollo de este binomio al cuadrado. Distribuimos el signo y operamos los términos semejantes. Aquí se nos va el 4 con el menos 4, se nos cancelan
y simplificamos los términos que nos quedan. En este caso pues nos queda menos x al cuadrado menos 2x. Entonces ya tenemos h de x, que es todo esto, menos x al cuadrado menos 2x. Una vez ya tengamos p de x y h de x, pues ya lo tenemos aquí, vea. Ya solo falta hallar en los puntos de corte A y B, pero algebraicamente. Para hallar esos puntos de corte no es más que igualar las dos funciones. Vamos a igualar las funciones. Entonces igualamos la parábola y la recta. Entonces desarrollamos otra vez el binomio y esto nos queda aquí el binomio desarrollado, al otro lado la función de la recta. Pasamos todo al miembro izquierdo, operamos términos semejantes y simplificamos. Aquí podemos sacar factor común x, igualamos el x a 0 y el x más 2 a 0. Aquí ya tenemos un primer punto de corte que es x igual a 0, y acá vamos a despejar la x para hallar el otro punto de corte. Entonces el otro punto de corte no es más que x en menos 2. Como lo vemos acá gráficamente, sí, tenemos el primer corte que es en menos 2 en x igual a menos 2, y el otro punto de corte en x igual a 0, como vemos aquí. Ya tenemos todo para formular la integral y reemplazamos en la integral. Ahora sí, la integral va a quedar 2pi de la fórmula por la integral desde el punto A hasta el punto B, que en este caso A es menos 2, hasta el punto B, que es 0, por p de x. P de x lo hallamos hace rato, que es eje menos x, que es 1 menos x, por h de x, que fue la altura del diferencial que se halló hace rato. Para simplificar esto vamos a aplicar distributiva. Entonces distribuimos esto y operamos términos semejantes, y cuando ya quede reducido ya podemos integrar. Nos queda una integral más sencilla, entonces integramos esto y esto nos queda de la siguiente manera. Nos queda la integral de x al cubo, pues es un cuarto de x a la 4, más la integral de x al cuadrado es un tercio de x al cubo, menos la integral de 2x, que es x al cuadrado, evaluada del límite superior hasta el límite inferior. Bueno, continuando con el desarrollo, ya esto ya es una integral definida, entonces desarrollamos esto. Aquí solucionamos para el límite superior y acá para el límite inferior. Entonces en este caso, como vemos, si evaluamos el límite superior aquí, pues tenemos que todo esto se nos va a cancelar porque todo esto vale 0 y solo nos quedaría el límite inferior. Al evaluar aquí el límite inferior nos quedaría lo siguiente: bajamos y esto es 2pi, esto se nos canceló y simplemente desarrollamos lo que tenemos al lado derecho. Entonces es un cuarto por 16, que es menos 2 elevado a la 4, más un tercio por menos 2, menos 2 al cubo, que es menos 8, menos 4, que es menos 2 al cuadrado, por menos 2 a menos 4. Esto es igual a 2pi por menos todo lo que está aquí, es el desarrollo de todo lo que está aquí dentro de los paréntesis. Una vez desarrollado eso, ya podemos multiplicar menos por menos da más, y esto nos queda 2pi por 8 tercios. Multiplicamos 8 por 2, 16, por pi, 16pi, entre 3, pues 16pi tercios, unidades cúbicas, es el resultado de nuestra integral. Ese es el volumen del sólido de revolución. Vamos a ver el volumen en GeoGebra. Continuando con el sólido en GeoGebra, entonces vemos que tenemos la región que está en amarillo, que es la región que acotan las dos gráficas, y tenemos el punto de corte inferior, que es menos 2, y el punto de corte superior, que aquí se corta en 0. Entonces esa región la vamos a hacer rotar alrededor de esta recta x igual a 1. Entonces esto tomaría la siguiente forma. Como vemos, se va formando el sólido y nos quedaría este sólido. Como vemos, este se obtuvo por casquetes cilíndricos, o también se puede obtener por el método Arandelas. Pues en este caso se utilizó el primero,
Así quedaría. Bueno, eso es todo por hoy.